de su enfermedad. Si el carácter agudo con respecto a su enfermedad y el estado emocional en relación con la enfermedad y en la piel las diversas pigmentaciones dependiendo de las enfermedades, erupciones, lesiones, lesiones propias de la piel, la famosa ictericia, la palidez y por último la facies. Postura, aquí. Sí. Con respecto a la postura, tenemos que se empieza con el decúbito, que es la actitud o la manera es espontánea de estar, de estar el paciente acostado, más que todo en su enfermedad. ¿Va? Así tenemos que se pueden presentar los decúbitos dorsal, espalda y espalda y lomo, como se dice, de plano contra el hecho es de elección, más que todo para, para eh, para reposar en cama obligada, o sea que los pacientes que están con una enfermedad grave, estados supuestamente accidentes cerebrovasculares a la cabeza, supuestamente son pacientes que están, pacientes comatosos, ¿verdad? Así que es de importancia observar para ver adecuadamente el estado de adinamia, de deshidratación en casos de ascitis, ¿verdad? Es lo clásico. Decúbito ventral, en el cual vemos que el pecho y el abdomen están contra el lecho y es la posición, más que todo, obligada en oclusiones del duodeno, en dolores abdominales propios de la cavidad abdominal. El decúbito lateral con el cuerpo de lado en el lecho es selectiva esta para dormir más el derecho que el izquierdo. ¿Va? Y el decúbito obligado en grandes derrames pleurales, en meningitis aguda, que es la clásica posición. A veces hay la posición en gatillo de fusil, ¿verdad? Y el decúbito sentado o semisentado o sentado en la cama, que es la posición de elección para estar en pacientes con ortopnea en insuficiencia cardíaca. Y posición que a veces puede para leer, para escribir, que es normal, va a conversar. Decúbito pasivo, y que es el caso clásico en pacientes comatosos, pacientes que pueden estar adinámicos, ¿verdad? Decúbito forzado, aquí es donde entra la ortopnea, que es la disnea de decúbito que obliga al paciente a adoptar esta posición sentado, que es son los signos que se ven en insuficiencia cardíaca, la clásica ortopnea. Luego tenemos el decúbito lateral forzado, que se da en las famosas pleuritis exudativas, que antes eran bien comunes encontrarlas, ¿verdad? Ahorita se ven, pero es bien raro. Y el paciente descansa sobre el lado sano en los primeros días. Y si esto avanza, el paciente más que todo adopta sobre el lado afectado, después
supuestamente de supuraciones pulmonares sobre el lado del enfermo, ¿verdad? Ya primero en el lado sano y después en el lado enfermo. Decúbito supino obligado, que son las rodillas ligeramente flectadas para inmovilizar el abdomen. Esta es la clásica posición de la peritonitis aguda que adopta el paciente, ¿verdad? Que es un decúbito supino obligado. Y esto se ve en posición, la clásica posición famosa que le comenté anteriormente, en gatillo, en decúbito lateral, con las piernas flectadas sobre el abdomen, que es la famosa posición en gatillo de fusil. Luego tenemos los famosos opistótonos, que son enfermos. El enfermo se apoya solo en la región occipital y en los talones, supuestamente, describiendo, más que todo estos pacientes describen el recto del cuerpo, una concavidad inferior, o sea que es el opistótono clásico, que el paciente apoya la región occipital y los talones y queda la posición ventral allí, vea, propia de este paciente, que se ve en pacientes más que todo con tétano. El emprestótonos, que es el arco de concavidad de concavidad ventral. De concavidad ventral, y es propio de pacientes con el famoso pleurostótono, arco de concavidad lateral, ¿verdad? Aquí tenemos las clásicas posiciones y los clásicos que son características del tétano, ya sea neonatorum, ¿verdad? Que era frecuente antes, ¿verdad? Y entonces el emprestótonos, arco de concavidad ventral, el prostótonos, arco de concavidad lateral, y la posición genopectoral, que es la famosa plegaria mahometana, ¿verdad? Acercándose más que todo el pecho a la rodilla, y es clásica de pericarditis exudativa. Todas estas posiciones, y que dice la clase, anteriormente se observaban fácilmente. Ahora con el advenimiento y el mejoramiento de los tratamientos ya casi no se observa. Posiciones grotescas, generalmente cambiantes, más que todo por grandes desasosiegos del paciente, cuadros dolorosos, en cólicos, más que todo nefríticos, en crisis miasténica y crisis gástrica de la clave dorsal. ¿Verdad? Estas son posiciones grotescas, y en pacientes comatosos, actitud directamente, dependiendo. Actitud, la acidez. Más que todo estaban siguiendo su cuerpo y, y miembros enfermos. Enfermos en la misma postura. En vez, entonces pasan las posiciones grotescas que son cambiantes, y entonces el paciente adopta una postura y luego la cambia, ¿verdad? Esto tiene que cambiarse cada instante, y son clásicos de patologías como pacientes comatosos, ¿verdad? Y pacientes con afecciones febriles. ¿Quiere que le aumenten el letra de tamaño? ¿Ah? ¿Quiere que le aumente? Aumentame, dale. Va, ahorita. Ajá. Ahí sí, hoy sí.
El carácter agudo de la enfermedad. Cuando hablamos de el paciente agudamente enfermo, crónicamente enfermo, dependiendo de la duración. Agudo, duración no superior a 3 meses, ¿verdad? Y subagudo, más de 3 meses y menos de un año, crónico. Menos de un crónico, más de 5 años. Entonces aquí tenemos agudo, duración no superior a 3 meses. Subagudo, más de 3 meses y menos de un año. Y crónico, cuando es más de 5 años. Luego, vamos a observar la piel como forma parte de la apariencia. Vamos a ver que existe el clásico color marrón con un escurecimiento por la melanina, patología hipoficiaria clásica dependiendo de las regiones suprarrenales o hepáticas. Vamos a ver los blancos con ausencia de melanina, los famosos niños del sol. ¿Vea? Y aquí tenemos los pacientes con vitiligo, ¿vea? Los pacientes con albinismo, y luego tenemos los pacientes con una coloración roja eritematosa por aumento del flujo sanguíneo, por procesos febriles aumentados, por exantemas virales, por urticarias y lo más importante es el color amarillo, que aumenta la pigmentación biliar, patología, más que todo de patologías hepáticas de la cabeza, ¿verdad? La ictericia. Azul, por aumento de la proporción de la hemoglobina no saturada. Y aquí vamos a ver cómo esta es secundaria, más que todo a hipoxia, patologías cardiovasculares y pulmonares. ¿Verdad? El color azul va con cardiopatías congénitas, ya sea cianótica o acianótica. ¿Verdad? Y la palidez propia, que es la decoloración de la piel generalizada o circunscrita. Vamos a observar que la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y mucosa, se percibe más que todo en labios, lóbulos de las orejas, punta de la nariz, pómulos, mejillas, lengua y lecho unguial. Acuérdense que la cardiopatía congénita cianótica, la patología propia cardíaca que se observan en los niños, la famosa tetralogía de Fallot, ¿verdad? Y las equimosis, que son alteraciones de la coloración causadas por que son propias de trastornos hemorragíparos a la cabeza. Y vamos a ver cómo pueden existir otras que se deben a otras causas, como las petequias, que son tamaño inferior a 5 centímetros de diámetro y son propios de las púrpuras trombocitopénicas. ¿Vean? Luego llegamos al estado nutricional con que se presenta el paciente. Vamos a ver si el paciente puede presentarse. Existen la obesidad exógena o extrínseca, dependiendo de la distribución generalizada en función del sexo, de piel gruesa, de las estrías propias que presentan estos pacientes. ¿Verdad? Y la obesidad endógena, que es exceso de tejido graso, que se distribuye por determinadas regiones como el tronco, una de zonas de la cintura, relacionándose con alteraciones endócrinas, más que todo la obesidad endógena, ¿verdad? Y la clásica delgadez o los famosos enjutes son aquellas exógenas, hipoalimentación
absoluta delgadez en los estados, cuando persiste en toda la familia, ¿verdad? Y son las llamadas magras o enjutes. Luego tenemos la caquexia, que es forma de desnutrición en la que las pérdidas son pérdidas extremadamente de peso. Y en base a la distribución se añade una gran postración física y debilitamiento mental. Estos son los pacientes caquéticos que son propios de enfermedades crónicas, a la cabeza la tuberculosis, la desnutrición, ¿verdad? Que son pacientes caquéticos que supuestamente la piel, porque la piel no se ve en la característica propia del esqueleto, ¿verdad? Luego tenemos el hábito corporal o aspecto particular del cuerpo dependiente la, de la especial combinación morfológica de sus segmentos. Ahí tenemos el tipo leptosómico o asténico, que son aquellos pacientes en base a la proporción que dicta en estos tipos de pacientes que no concuerda el diámetro longitudinal con el diámetro transversal. Luego, en estos pacientes lo que tenemos, los leptosómicos, son pacientes con hombros delgados, pecho largo, aplanado, vientre sin grasa y caderas poco prominentes. Son los famosos caras de pájaro, con extremidades largas y delgadas. Llegamos a los pacientes con aspecto atlético. Aquí la fuente de desarrollo del esqueleto y de la musculatura es importante. Vemos como el tórax son pacientes musculosos, pelvis estrecha, tronco en forma trapezoide, cabeza firme y alargada y cara ovoide. ¿Vea? Los tipos displásicos en los cuales vamos a tener aquí abarca tipo gigante eunucoide, tipo eunucoide y obesos pluriganglionares, y C, hipoplásicos o infantiles. Son mal conformados y tienen falta de aumento extrínseco propio. Luego, el aspecto de la conciencia. Esto, el análisis comprende la claridad, el contenido y el campo de la conciencia. Así hablamos de un nubilado que está dispuesto a actividades psíquicas, lentas, el estado alerta está reducido y tendencia al sueño, ¿verdad? Luego, en este caso puede cumplir órdenes, ¿verdad? Luego tenemos el estupor, que es el paciente con actividad física y mental, que está, más que todo, está reducida a un mínimo, ¿verdad? Estímulos en los pacientes obnubilados. Y el clásico coma, completamente inconsciente, que no responde a estímulos dolorosos y supuestamente estos pacientes la motilidad es voluntaria y la sensibilidad está ausente. La orientación
orientado respecto al espacio. ¿Dónde está ahora? Cuando el paciente le dice, está, ¿dónde está? Si está en el hospital, está en su casa, vea. Temporal, ¿qué día es ahora? ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? Vea qué año. Y personal, ¿quién es la paciente que lo está interrogando? Vea. Y luego llegamos a las famosas fases. Uy, aquí le digo para arriba. Va. Así es. Un poquito más para abajo. Ahí va. Así es. Ahí. Con respecto a las fases, esta varía bastante de una persona a otra y es más específica la que nos permite identificar ciertas patologías, ¿verdad? Y de la gente. La fase pesquisa de alteraciones de la asimetría de los movimientos de los pliegues o bien de la presencia de edema y pigmentaciones o telangiectasias, ¿verdad? Ahí sí. Ajá. El análisis de las diferentes hallazgos nos puede informar sobre los estados anímicos, vamos. Anímicos, la tranquilidad o la placidez, euforia o excitaciones, apatía e indiferencia, depresión o angustia. Así tenemos que es posible intoxicaciones, alcohol, alucinógenos. Así podemos ver que ciertas enfermedades que pueden ser ciertas enfermedades que pueden ser sospechosas y muchas veces diagnosticadas por la sola inspección facial. Así tenemos la clásica enfermedad de Addison, que es la melanodermia clásica y más que todo más acentuada en los pliegues, ¿verdad? Luego tenemos la acromegalia, que prognatismo y de bordes supraorbitarios, prognatismo y de bordes supraorbitarios prominentes, ¿verdad? Luego tenemos otra, el Cushing o la famosa cara de luna, que es propia a veces en el sexo femenino, ¿verdad? Que pueden ver pacientes con cierto acné e hirsutismo, ¿verdad? No, ese es el prognatismo de la mandíbula. Aquí sigue. Aquí vemos cómo otras famosas enfermedades que son propias de tendencia inmunológica a la cabeza de la esclerodermia, que es la piel estirada
y la boca rodeada de pliegues radiados. Luego tenemos la famosa estenosis mitral, que es la clásica figura que se ve, la rubicundez cianótica de las mejillas, sobre todo en un fondo pálido. Y luego el hipertiroidismo, en la cual vamos a ver una mirada brillante y ojos saltones, clásicos. ¿Verdad? La lesión del simpático cervical, de la triada de tosis, enostalmo y miosis unilateral. Es la clásica lesión del simpático cervical, el famoso síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿verdad? Y del lupus eritematoso diseminado, en la cual encontramos el eritema facial en alas de mariposa, ¿verdad? De ambas mejillas y de la nariz, y el misedema, en el cual la cara es una cara abotagada, piel gruesa, amarilla, cejas ralas, una voz ronca como la que tengo ahorita yo, que es el paciente mixedematoso clásico, con una voz lenta, con una difonía, ¿vea? Con una piel gruesa, el famoso clásico de hipotiroidismo. Luego tenemos los pacientes, el mongolismo, que son las enfermedades que es muy común, que los ojos son ligeramente estrábicos, tienen pérdida del pliegue cutáneo en el borde interno del ojo, ¿verdad? Y es la clásica boca entreabierta y lengua grande. Luego tenemos la parálisis, la pared facial periférica o parálisis de Bell, en la cual lo clásico son lesiones del nervio facial. Y vemos aquí cómo el paciente, en estos casos, el paciente presenta una pérdida de los pliegues en el lado sano e imposibilidad de cerrar el ojo del lado afectado, ¿verdad? Es parecido a la lesión del simpático cervical, pero aquí hay enostalmo y aquí no existe el enostalmo, ¿verdad? Luego tenemos la famosa fase de Parkinson, en el cual el paciente tiene una cara inexpresiva, tiene unos ojos fijos y casi sin parpadear, saliva que se presenta por un lado de la boca, más que todo en este tipo de pacientes. Y tenemos además y esta como dice, Clásicamente se han descrito otras. Además, clásicamente se han descrito otras fases, como aquí a la cabeza tenemos la fase febril, ¿verdad? En el cual el paciente presenta ojos brillantes y se ve una fase, ojos saltones brillantes propios de esta, y la fase hipocrática o peritoneal, que esta fase es más que todo mejillas hundidas. El paciente presenta con la mejilla hundida y una nariz afilada, ojos hundidos, rodeados de un halo color azulado, ¿verdad? Y la fase voluptuosa, que supuestamente esta fase es homóloga a la fase renal, ¿verdad? Vamos a ver los pacientes con cierta, se habla de voluptuosa porque a veces hay una zona de los pómulos, la cual es visiblemente, se van observando rápidamente la protrusión de los pómulos en este tipo de pacientes, y propia de los pacientes renales, ¿vean?
Y la fase caquéxica, que son pacientes muy enflaquecidos, piel sobre osamentas, y representa la etapa final de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y la fase adenoidea, que es bien característica. Esta fase, nariz y cara más, son más bien estrechas y estos pacientes tienen una boca entreabierta y el mentón retraído. Entonces, pacientes con mentón retraído, boca entreabierta y supuestamente una nariz y una cara más bien estrecha, es la fase adenoidea, que son propias de estos niños, en la cual tenemos, aquí se ven unas diferentes fases, como la fase hipertiroidea, que se ven los ojos brillantes, los ojos saltones, y el famoso exoftalmo, ¿verdad? Y en estos casos es más fácil porque el paciente presenta temblor, presenta taquicardia, ¿verdad? Entonces es más fácil distinguirlo, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí llega, ¿verdad? Sí. Ahí llega. Sí, esa es la última. Vamos a ver quién pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Pregunta? No tiene. No tiene, Miguel. Creo que no, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá. Que estaba diciendo usted que se clasifican los pacientes como subagudo, agudo y crónico, pero el subagudo llega de hasta 1 año. Ajá. Y el crónico que tiene más de 5 años. Entonces, ¿cómo se le llamaría a los que tienen de 1 a 4 años? Cae en el aspecto de lo crónico. Caen en lo crónico, ¿verdad? Porque el carácter agudo es un paciente con por un dolor abdominal, ¿verdad? Que es agudo, ¿verdad? Y a eso ya cae en el carácter de subagudo, ¿verdad? El clásico paciente con una patología de insuficiencia renal, que supuestamente está con heridas dialíticas, ¿verdad? Y entonces ellos se complican fácilmente. Entonces esto tiene que tener carácter subagudo de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor. Bye. Ya no hay. Pues Miguel va de las preguntas de este. Las preguntas. Sí. Bueno, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ya no hay. Ya cortamos. Okay. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.